El paciente de La Gomera con coronavirus evoluciona bien y se investiga el caso de un niño de 8 años en Barcelona. La Agencia de Salud Pública de Cataluña confirma que se trata de un menor procedente de Wuhan. Sanidad ha identificado a todas las personas que contactaron con el turista alemán ingresado en La Gomera. Sanidad ha confirmado que el turista alemán ingresado en La Gomera con coronavirus evoluciona bien y que las personas con las que ha mantenido contacto durante su estancia en Canarias ya están identificadas. Mientras, la Agencia de Salud Pública de Cataluña investiga un nuevo caso sospechoso, un niño de 8 años procedente de Wuhan, que cumple los dos criterios, clínicos y epidemiológicos, ha informado la agencia en su cuenta de Twitter. El menor se encuentra ingresado en el Hospital Clínico de Barcelona, donde se le realizarán pruebas en el Laboratorio de Apoyo de Vigilancia Epidemiológica que descartarán o confirmarán finalmente el caso, añade la información. Hasta el momento, el caso de La Gomera es el único confirmado en España del coronavirus de Wuhan, que ya se ha cobrado la vida de 305 personas, la gran mayoría en la provincia china de Hubei, foco de la infección, aunque este domingo se ha confirmado el primer caso mortal fuera del país asiático, el de un hombre chino que ha fallecido en Filipinas. Contactos reducidos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado este sábado en rueda de prensa tras la reunión ministerial de seguimiento y evolución del coronavirus que en el caso del ciudadano alemán que el viernes dio positivo en la enfermedad todo va bien y que ya se ha podido identificar a las personas con las que estuvo en contacto desde su llegada a Tenerife primero y a La Gomera después, un número relativamente reducido, ha asegurado. Sin embargo, aún falta por identificar a los pasajeros que volaron con el paciente desde Alemania al aeropuerto de Tenerife Sur, un trámite que, ha señalado Simón, se resolverá entre hoy y mañana. También se han verificado los contactos que estuvieron con el grupo de alemanes en el barco que les trasladó a La Gomera, todos ellos casuales, de mínimo riesgo, ha indicado Simón, quien ha precisado que no todas las personas que viajaban en el barco son contactos ni tienen que controlar su estado de salud. El responsable sanitario ha especificado que, entre los contactos del grupo de turistas alemanes, hay una persona que se encuentra en autoaislamiento, un español que tuvo contacto de alrededor de media hora y a una distancia corta. No todos los expuestos se infectan. Fernando Simón ha apuntado que en La Gomera este grupo realizó otros contactos muy casuales, como un camarero en un bar, que no reportan ningún riesgo pero que han sido informados de los procedimientos a seguir en el caso de que presenten alguna sintomatología. Siempre que han tenido síntomas estaban en aislamiento, así que los contactos han sido muy bajos, ha comentado. Estas personas en el inicio de sus síntomas fueron aisladas inmediatamente, tenemos que volver a hacerles pruebas a los que no son positivos por si aún no fuera detectable el virus, ha declarado el experto. Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cualquiera no puede tener esta enfermedad con la misma probabilidad. No todos los expuestos se infectan, ha concluido. La transmisión del coronavirus, según ha explicado Simón, es por gotas, a través de contactos mucho más estrechos, más cercanos o con superficies en las que han caído gotas. Por ello, ha recomendado lavarse frecuentemente las manos después de toser y ha resaltado que la transmisión aérea no se está considerando como una vía de transmisión, aunque ha reconocido que se está valorando. También ha pedido colaboración a los medios de comunicación para rebajar la alarma y evitar que se produzcan actitudes un tanto discriminatorias hacia personas chinas o procedentes de China, una situación de la que ha responsabilizado a un exceso de información quizá difícil de digerir. En cuanto a los españoles repatriados desde Wuhan y que se encuentran aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, Fernando Simón ha indicado que no hay ninguna novedad respecto a su estado de salud, lo que significa que están asintomáticos, y que el sábado comenzaron a recibir visitas de forma restringida y con las medidas de precaución suficientes para evitar posibles contagios, ha señalado. A día de hoy no hay una información excesiva comparado con los días anteriores. En relación con el caso diagnosticado en España, el ciudadano alemán estaba en las Islas Canarias, todo va bien, de acuerdo a la información que hemos recibido de las autoridades. Se ha hecho la búsqueda de identificación de contactos, que es un número relativamente reducido y parece que están todos identificados hasta la fecha. El caso evoluciona bien, como les comenté ayer, no tenía prácticamente ningún síntoma y parece que va bien. En los próximos días tendremos que valorar el momento más adecuado para tomarle muestras de control
al igual que a sus compañeros que estaban en cuarentena. Yo creo que más detalles se darán desde la Comunidad Autonómica de las Islas Canarias. Tampoco hay mucha más información de interés. En cuanto a la cuarentena que están siguiendo los ciudadanos españoles que fueron repatriados de Wuhan, de acuerdo a la información que hemos recibido de la responsable de la planta donde están haciendo su cuarentena, parece que están tranquilos, están bien, no ha habido ninguna incidencia, son personas sanas, por lo tanto era lo esperable y no hay tampoco mucha información de interés que dar. En cuanto a la evolución global de la epidemia, sabemos que a día de hoy, según las fuentes oficiales que se van consultando de diferentes países, diferentes instituciones, en principio hay notificados 14.542 casos confirmados a nivel global. De ellos, 162 han sido notificados en países fuera de China, si bien la práctica totalidad, salvo unos pocos casos, por ejemplo los casos secundarios que hubo en Alemania, se han diagnosticado en personas que procedían de Wuhan o de Hubei o de casos o que habían estado en contacto con casos confirmados del virus. En la Unión Europea tenemos información en total de 20 casos distribuidos en 7 países y se han identificado un total de 304 defunciones en China y una fuera de China, en Filipinas, pero de una persona procedente de Wuhan. Es la primera defunción fuera de China, pero sigue siendo un caso que se infectó en la provincia de Hubei. Esto representa, siempre hay tentación de hablar de la letalidad, una letalidad cada vez más reducida, del 2.1, pero como les digo siempre, hay que tener mucho cuidado con interpretar estos datos, porque hasta que no sepamos qué es lo que pasa con todos los pacientes que ahora mismo están enfermos, no vamos a saber cuál es la letalidad real de la epidemia. Hay que valorarla con precaución, ¿de acuerdo? Fuera de eso, sí que hay un tema que hay informaciones, lo hemos estado viendo en prensa. Creemos que reina una cierta preocupación en la población, es normal, hay mucha información, es un patógeno nuevo, pero esto está llevando a situaciones en las que, por informaciones que hemos recibido, se está llegando a tener ciertas actitudes un tanto discriminatorias contra poblaciones procedentes de China, ya sean de aquella nacionalidad o ya sean personas de cualquier otra nacionalidad que vienen de allí. Sí que me gustaría que, por favor, si pueden echarnos una mano los medios de comunicación para reducir este clima de preocupación, y que si podemos despacito entre todos solucionar este problema que se está generando por quizás un exceso de información difícil de digerir, les agradecería que nos echaran una mano a las autoridades, porque ustedes tienen mucha más voz que nosotros. Y dicho eso, no sé si tienen alguna pregunta concreta. Yo quería saber si el ministro ha convocado ya un día fijo para la reunión interterritorial de los consejeros de sanidad la próxima semana. Sí que se está hablando de un posible Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero la convocatoria era la Secretaría del Consejo Interterritorial. Yo no puedo darle la información porque tampoco sé exactamente cuándo va a ser, pero sí que parece que va a haber uno. Sí, tengo dos preguntas. Antes ha comentado que se ha identificado ya a las personas que pudieron tener algún tipo de contacto con sí. los 6 alemanes. Sí. No sé si nos puede precisar un poco más de esto, cómo fue el tema de la tripulación. Sí, vamos a ver, el caso inició síntomas una vez que estaba ya en autoaislamiento en la casa que habían alquilado, y al día siguiente fueron hospitalizados y por lo tanto están en estado de aislamiento siempre que han tenido síntomas, lo cual implica que los contactos son a priori de muy bajo riesgo. Dicho eso, sí que es cierto que se ha identificado un contacto estrecho que está colaborando muy bien con las autoridades, que va a hacer una autocuarentena en su domicilio, supervisado por las autoridades de salud pública. Y luego el resto de los contactos han sido todo contactos casuales, a los que se les ha dado información. Casuales quiere decir un cruce, una persona en un
camarero en un bar, han sido contactos muy casuales que no reportan apenas ningún riesgo, pero en todo caso las autoridades de salud pública de Canarias han contactado con ellos para informarles de lo que deberían hacer en caso de que tuvieran alguna sintomatología. Hasta la fecha es todo lo que hay que hacer. Nos queda por identificar los contactos durante el vuelo, pero de nuevo era en periodo completamente asintomático, con lo cual el seguimiento sería simplemente un seguimiento de observación diaria de la fiebre y al día siguiente, o sea, y recibir las llamadas de las autoridades sanitarias. No es un problema ahora mismo la identificación de contactos, porque su periodo entre que llegaron y fueron aislados fue muy corto. No dio tiempo a que tuvieran un contacto con la población importante. Perdón, sí. Le vuelvo a hacer es que no entendí bien una cosa. Has dicho que nos falta identificar los pasajeros durante el vuelo. Eso se coge la lista, ¿no? Sí. Lo que pasa, eso no es mucho problema y se va a hacer. Y entre hoy y mañana estará. El problema es que las compañías aéreas también tienen sus horarios de trabajo y estamos en fin de semana. Hay que respetar también un poco los periodos de descanso de la gente. Se está en ello, no se preocupen. Entre hoy y mañana eso está solucionado. Y la siguiente pregunta que le quería hacer, sin querer despertar alerta, pero es que me lo piden. Dado que en muchísimos países, Estados Unidos, Rusia y tal, están cerrando fronteras con China, España está cumpliendo a rajatabla las recomendaciones de la OMS, como bien dijo usted ayer y los días previos. Pero la ciudadanía empieza a plantearse qué ha de pasar para que España proceda al cierre de fronteras. Bien. ¿Cuándo se aplicaría ese protocolo? Primero, yo creo que la primera cuestión ¿es alguna vez necesario el cierre de fronteras? Y a partir de ahí es cuando debemos de empezar a plantearnos las opciones. España está siguiendo las recomendaciones de la OMS, pero no porque lo diga la OMS, sino porque con la información actual y la valoración hay un grupo muy amplio de expertos trabajando en el coronavirus ahora mismo en España, valorando la información disponible, los datos que hay y con el conocimiento experto de la evolución de otras epidemias similares, entendemos que las recomendaciones de la OMS son razonables. Y es lo que ahora mismo hay que hacer. Por lo tanto, estamos siguiéndolas y nos parece lo correcto. Además, la mayoría, salvo uno de los socios de la Unión Europea, están en la misma línea por ahora. Obviamente, todo esto hay que valorarlo día a día y valorar cómo evoluciona la epidemia. En ese momento se puede empezar a hablar de quizás posibles acciones en fronteras. Las acciones en fronteras pueden ser muchas, desde simple información, que es lo que se está trabajando ahora de manera importante por parte de Sanidad Exterior, hasta controles de temperatura a los viajeros y, en última instancia, se podría llegar a plantear el cierre de fronteras. Pero, como le digo, el cierre de fronteras quizás hace décadas, cuando la movilidad de las personas era menor, podría tener un impacto importante en la evolución de las epidemias. La experiencia que tenemos con las epidemias de las últimas décadas nos dice que el cierre de fronteras retrasa marginalmente la evolución de las epidemias globales. Es una opción a valorar siempre, pero lo cierto es que nuestra posición inicial sería de dejarlo como una última posición si realmente se considerara necesario. Yo me pregunto por qué uno de los turistas alemanes ha dado positivo y los demás no, estando viviendo en la misma casa, habiendo viajado juntos. Si esto es normal o no es normal. También me gustaría saber si está habiendo en España un aumento de consultas en urgencias, etcétera, además coincide con la gripe, si igual que han percibido esas actitudes discriminatorias, si están percibiendo que en la población española está acudiendo más a urgencias y está habiendo más consultas por este motivo. Por último, volviendo al tema de los contactados, ha dicho que uno está haciendo aislamiento en su casa y que los demás se han identificado y se les han dado una serie de consejos. ¿Cuáles son estos consejos? ¿Qué se ha dicho a esos contactos? Sí. Bueno, respecto a los turistas, teníamos un grupo de 6 turistas que llegaron aquí, de los cuales únicamente 2 eran contactos de un caso confirmado. Únicamente 2. Los otros no habían tenido contacto con ningún caso confirmado, lo cual obviamente a esos 4 les pone en una situación diferente a los 2 iniciales. De esos 2 iniciales, únicamente 1 ha resultado positivo en las pruebas que se hicieron, de las cuales tuvimos resultados el viernes, si no me equivoco.
Por lo tanto, el resto salieron negativos y es normal, relativamente normal. Si la transmisión se produce, como cada vez hay más evidencia, aunque todavía tenemos que tener mucho cuidado con esto porque hay informaciones que hay que contrastar, si la infección se produce cuando una persona ya tiene síntomas y empieza a transmitir a partir de ese momento, estas personas en el inicio de sus síntomas fueron aisladas inmediatamente, con lo cual la posibilidad de transmisión entre ellos tampoco era tan alta. Tenemos que volver a hacerles pruebas, por eso están en cuarentena los que no son positivos, porque podría ser que se hubieran transmitido durante esas pocas horas y que todavía no hayan desarrollado la sintomatología y todavía no sea detectable el virus. De todas formas, es una situación que sucede con cierta frecuencia. No todos los expuestos se infectan. La susceptibilidad personal también actúa y también interviene en esto. Las capacidades inmunológicas de las personas, el estado inmunológico de las personas, la edad, el tener comorbilidades, todo esto afecta a la evolución de la enfermedad y a la probabilidad de transmisión. Por lo tanto, es una situación que, si bien puede parecer extraña, sí que es cierto. En las enfermedades todo el mundo habla, siempre se dice que cualquiera puede tener una gripe, cualquiera puede tener una enfermedad como esta, pero lo cierto es que no cualquiera la puede tener con la misma probabilidad. Cualquiera puede tenerla, pero las probabilidades de unos y otros cambian según muchos factores, tanto personales como de comportamiento, como de relación, etc. Por otro lado, el tema de las urgencias, sí que hemos recibido alguna información de algunos servicios de urgencia que se han quejado de que había un exceso de población atendiendo que podía llegar incluso a suponer algún problema para atender a todas las personas que llegan. Se está tratando de calmar de nuevo, y para eso les pido también ayuda a ustedes, calmar un poco a la población. Las autoridades de salud pública, los servicios sanitarios, están informados y en principio deberían de recomendar correctamente a las personas que lleguen con sintomatología respiratoria cuál es la acción a seguir. No es necesario que todas las personas con sintomatología respiratoria vayan inmediatamente a un servicio de urgencias. Sus médicos les dirán lo que tienen que hacer. Sí que pediría, por favor, de nuevo, que no se tiene por qué considerar cualquier persona de origen asiático como un caso sospechoso. Hay que tener cuidado. Y todo esto es importante para que los servicios funcionen correctamente y sobre todo para que podamos atender correctamente a aquellos que hay que atender correctamente. Y el último punto, sobre los contactos. A los contactos ahora mismo, a los contactos estrechos, se les propone una autocuarentena domiciliaria con un seguimiento activo por parte de las autoridades de salud pública. Los contactos casuales, en principio, no tienen riesgo. Pero, como medida de precaución, sí que se les recomienda que en caso de desarrollar cualquier tipo de síntoma respiratorio, llamen a las autoridades de salud pública y sigan sus instrucciones. Esto está especificado también en los protocolos. Normalmente no ha habido, hasta la fecha, no ha habido ninguna situación en la que un contacto casual, al menos en Europa, haya tenido sintomatología. Tenemos los contactos estrechos, como los dos contactos alemanes que vinieron aquí, uno de ellos ha desarrollado síntomas, pero eran contactos estrechos clasificados por Alemania como de alto riesgo. Por lo tanto, hasta la fecha, las acciones que se están realizando son acciones suficientes para la situación actual y, como digo, en todas las intervenciones tenemos que ir valorando día a día según las nuevas informaciones que vayamos aprendiendo o conociendo de este virus. Estos serían contactos estrechos, pero dicho eso, venían 6 personas juntas, es muy probable que no haya nada más que ese grupo a contactar. Tenemos que verificarlo con los datos de la compañía. Hasta ahora sabemos los espacios que ocupaban estas personas, pero tenemos que verificar con la compañía que eso fuera así. Entonces, en principio no habría muchas más contactos que seguir. En todo caso, entre hoy y mañana se tendrá la lista completa, incluyendo los del avión. Me quería preguntar, ha dicho que están identificados todos los contactos en Canarias, también los del barco. Y esto, quería saber si puede decir exactamente cuántas personas, cuántos son. Y cuando ha dicho que hay un 2.1, ¿eso es la tasa de mortalidad? ¿Es un 2.1 por 1000 o por...? Sí, ahora... Bueno, respecto a los contactos, las autoridades de salud pública de Canarias han hecho un seguimiento de todo su recorrido desde que llegaron a las islas.
y han ido valorando los posibles contactos que fueron teniendo de acuerdo a las entrevistas exhaustivas que les han hecho. Los contactos del barco también se han verificado, pero durante el barco los únicos contactos que tuvieron fueron contactos casuales, el estar cerca de alguien durante un momento muy breve, contactos de mínimo riesgo, con lo cual en principio están identificados. No, obviamente no todas las personas que iban en el barco son contactos y no todas tienen que tener ningún seguimiento especial ni hacer ellos mismos ninguna autoobservación especial. En cuanto a la letalidad, como le comenté, la mortalidad, se llama, el término que nosotros usamos, pero sí es equivalente a la mortalidad que comentaba. De acuerdo a los datos que tenemos, a día de hoy han fallecido 304 personas en China. En China hay 14.380 casos. Eso implica, si hacemos las cuentas, una letalidad de alrededor del 2,1%. El problema es que muchos de esos 14.000 casos ya están curados, ya sea porque han estado en el hospital y se han dado de alta, ya sea porque eran casos leves que ni siquiera han llegado a estar en el hospital. Pero hay otros muchos que todavía están enfermos. Por lo tanto, tenemos que esperar a ver qué resulta de su enfermedad para saber si esta letalidad es real o no. Puede ser que todos los que quedan enfermos se curen todos, con lo cual es muy probable que la letalidad se reduzca, o podría ser que la letalidad entre los que todavía están enfermos aumente y por lo tanto la letalidad aumentaría un poco. Hay que tener mucha precaución con la interpretación de este tipo de información. Yo quería preguntar por un posible caso que acaba de sacar la Agencia de Salud Pública de Cataluña de un niño de 8 años en Barcelona. Sí, lo acabo de sacar, lo siento, pero estoy aquí, no he tenido tiempo de valorarlo ni de mirarlo. Ahora lo veremos y veremos a ver si es un contacto una persona de riesgo real o si tenemos la suerte, como hasta ahora, de que hayan salido negativos todos los que se han analizado en el Centro Nacional de Microbiología, salvo el contacto alemán. Una, si nos puede dar un detalle, por ejemplo, la edad de esa persona, de ese turista alemán contagiado, y en segundo lugar, de los repatriados que están en el Gómez-Ulla, si ya han empezado a recibir visitas y las visitas, ¿cuál es el protocolo de Sí. Respecto a la edad, me van a permitir que no se la dé. Son datos personales que pueden permitir identificarlos, pero de todas formas creo que todos ustedes han visto imágenes en televisión y no será difícil inferir más o menos qué edad puede tener. Lo que sí que les puedo decir es que son personas sanas, que no tienen comorbilidades y por lo tanto su probabilidad de tener una patología grave es muy baja. De hecho, cuando he dado los datos me he dejado de dar el número de casos graves respecto al total de casos, que en los primeros días de la epidemia estaba por encima del 25%, ahora mismo está por debajo del 15%, lo cual también es normal. Cuando una epidemia avanza se van detectando más casos leves porque ya sabemos cómo funciona el virus y se hacen más análisis. Al principio de una epidemia siempre se detectan primero los casos graves y esto es normal. La otra pregunta era sobre las visitas en el Gómez-Ulla. No tengo información de cuántas visitas han podido ir o no. Sé que establecieron ayer el procedimiento de visitas. Sé que obviamente, estando en cuarentena, se tiene que tener precaución. Las medidas para poder visitarlos estaba estableciéndolas ayer el Gómez-Ulla, con medidas de precaución suficientes para evitar posibles contagios que no se esperan, puesto que son personas a priori sanas, pero no tengo información del número de visitas. Y si les soy honesto, tampoco lo voy a preguntar cuando haga las comunicaciones con ellos. Son datos, ya les comenté ayer, que nuestro esfuerzo es tratar de solucionar el problema, pero también mantener la privacidad de las personas lo más posible. La última pregunta. El ministro ya habló ayer de reforzar las medidas que se han puesto en marcha hasta ahora en ese Consejo Interterritorial convocado para esta semana que viene. ¿Está previsto que alguna de ellas esté enfocada a los españoles que quedan en China todavía? Que son 5.000. Las acciones a realizar con los españoles que quedan en China se hacen por dos vías. Una es la información que se les puede dar sobre el riesgo al que pueden estar expuestos, que esto se está haciendo permanentemente por Sanidad Exterior a través de las servicios consulares. Nunca me acuerdo del nombre exacto del servicio de esta institución. Y a partir de ahí se pueden hacer más acciones, pero el planteamiento de las acciones a hacer sobre personas que están en China, que ahora mismo pueden salir de allí
y que si no lo hacen, entiendo que tendrán sus razones, se plantearán a partir de lo que ellos soliciten a través de Asuntos Exteriores y lo que Asuntos Exteriores luego tenga necesidad de consultar con el Ministerio de Sanidad. Desde el Ministerio de Sanidad ahora mismo no estamos planteando ninguna acción específica sobre ciudadanos españoles que estén en China y que obviamente en zonas en las que no hay transmisión comunitaria, porque ya repito, como saben, la provincia de Hubei está prácticamente en cuarentena completa. El resto de China no está en cuarentena y por lo tanto su movilidad es libre y tendrían opciones de salir si lo consideraran necesario. Pero el Ministerio de Sanidad ahora mismo no plantea ninguna acción específica salvo mantenerlos lo más informados posible. Una cosa, ¿se sabe cuándo va a haber una reunión del comité de seguimiento? ¿Si va a seguir habiendo durante toda la semana? El comité de seguimiento del Ministerio. Nos reunimos todos los días. Por lo tanto, si hay información de interés se trasladará. Lo que no creo es que tampoco, si no hay información, haya que hacer convocatoria de rueda de prensa si no hay nada que comentar. Pero nos reunimos todos los días desde hace ya 10, 15 días, si no me equivoco. Vale, pues gracias. Sí. ¿Podríais mantenernos un poco informados si hay pasado algo de Barcelona, Sí, cualquier información de interés, de verdad que vamos a hacerla pública de interés. Siempre, como he dicho, tratando de mantener la privacidad de las personas. Sí que os agradecería. En teoría, lo que han publicado, que no sé, que llevará sería un niño procedente de China que está en Barcelona de Wuhan. Así que. Ahora nos informaremos. De todas formas, si viene, ya digo que yo no he leído la información, es difícil de ver. El día 23 se puso en cuarentena la ciudad de Wuhan. El día 23 ahora han pasado ya 10 días. Es decir, los periodos de incubación, etcétera, van ya estamos empezando a llegar al final de esos periodos de incubación, con lo cual habrá que valorarlo. Y dicho eso, sí que hay un detalle importante. Ahora mismo en China hay coronavirus, obvio. Pero hay una epidemia de gripe, igual que en todo el hemisferio norte, con muchísimos miles y miles más de casos de los que genera el coronavirus. Y también está generando más defunciones que el coronavirus. Por lo tanto, tienen que entender que un cuadro respiratorio con fiebre en cualquier sitio del hemisferio norte ahora mismo, sea de un Wuhan, sea de cualquier parte de China, es muchísimo más probable que sea una gripe. No se puede descartar, hay que descartar un coronavirus, pero es muchísimo más probable que sea una gripe a que sea un coronavirus. Y eso yo creo que debe llamar un poco a la calma a la población que pueda tener alguna sintomatología respiratoria. La transmisión perdóname desconocimiento porque no es mi sector, pero la transmisión de este virus se tiene que es por el aire. Es por gotas, es contacto con gotas. La transmisión aérea, es verdad que hay algunos datos que podrían hacer sospechar en algunos casos concretos una posible transmisión aérea y que se está tratando de verificar. Hasta ahora la constancia que tenemos es de que transmisión por gotas. Por el aire implica aerosoles mucho más finos que se transmiten a más distancia. Por gotas son contactos que tienen que ser mucho más estrechos, mucho más cercanos e incluso contacto con superficies en las que han caído gotas. Por tanto, las recomendaciones habituales, que son fundamentales, lavado frecuente de manos, lavado de manos después de toser, el taparse la boca cuando una persona con sintomatología respiratoria tosa, etcétera, es importante para evitar que esa transmisión con gotas un poco más groseras se pueda producir. La transmisión aérea hasta ahora mismo no se está considerando como uno de los factores como una de las vías de transmisión, pero se está valorando. Y respecto al contacto estrecho, que se le ha pedido que esté en una autocuarentena en su domicilio, ¿nos puede detallar algo más de información? Es decir, ¿cómo fue ese contacto estrecho? Tuvieron un contacto de alrededor de media hora de contacto continuo con esta persona a distancia corta. Más datos no le voy a dar porque es muy fácil, estamos hablando de una isla muy pequeña que es muy fácil de identificar a todo el mundo. ¿Y sabes si es español o si es español, sí. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.